Bueno, estimados estudiantes, la idea del siguiente video es realizar una videotutoría para poder realizar el trabajo de la cátedra Semiología y Comunicación Humana. Mi nombre es Carolina de Grandis y bueno, van a ver a continuación una serie de diapositivas que están dentro de este video, en las cuales van a abordar desde los aspectos formales hasta lo que vamos a llamar aspectos de contenido. Van a ver que a continuación está el nombre del trabajo que ustedes tienen que realizar, que se llama Habilidades semióticas de gesto y habla en la infancia temprana. Ese es el título que va a llevar el trabajo que van a realizar ustedes. Como recordarán, durante la cátedra se trabajó justamente desde el concepto de semiología, de semiótica. También hemos hablado sobre lo que es el gesto y el habla, y en particular, en este caso, en este trabajo, ustedes lo tienen que aplicar en la videograbación que realizaron de un niño. Recuerden que trabajamos con meses específicos de 19, de 23 o de 27 meses, y ya se había dado las indicaciones de qué considerar al momento de realizar la videograbación. Desde el ambiente, que fuera luminoso, que elimináramos los ruidos de fondo, que fuese una grabación de media hora sin cortes. Y entonces vamos a ver con este video que ustedes grabaron, donde se les dio la consigna al inicio de clase, qué hacer. Recordemos entonces, ustedes tienen, ya se les ha enviado al mail desde el primer día de clases prácticamente en un Word, las consignas del trabajo práctico, que bueno, las retomamos en el seno o en el contexto de lo que es la unidad 3. Recuerden que es lenguaje en la primera parte y una siguiente parte que es adquisición de lenguaje en esta unidad 3. Recuerden siempre tener a mano el programa, revisar cuál es la unidad temática que aborda el programa, cuáles son los objetivos que plantea el mismo, qué ejes de análisis se pretende que domine el alumno, ¿sí? El estudiante. Así que bueno, hecho este recordatorio, vamos a ver el tema del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos? Bueno, observar, registrar y analizar el desarrollo de las habilidades comunicativas durante la infancia temprana. Fíjense que hay tres tipos de objetivos: observar uno, registrar otro y analizar. La observación la habrán hecho en el momento de quien fue a filmar, que fue probablemente con algún otro compañero del equipo. Alguna observación que hayan notado que no haya estado registrada en la cámara, no sé, desde, bueno, a ver, cómo contactaron a los padres de ese niño, cómo fue la comunicación, cómo se acercaron a esa familia, cuando ustedes llegaron al momento de hacer la videograbación, si recuerdan haber observado algún indicador, algo interesante, algo que ustedes sientan que les dio cierta información. Podría ser como que no, ¿bien? Pero bueno, esto hace a lo que es la observación, que puede escapar de toda esta cuestión que vamos a cuantificar de categorías sobre gestos y demás. Ahora, el registro es lo que ustedes van a hacer conocido, denominado como desgrabación. Entonces ustedes hacen un registro de lo que videograbaron y que yo les voy a mostrar a continuación, o recordar qué cuestiones tienen que tener en cuenta al momento de la desgrabación, y también analizar. Sería ya una vez que tenemos hecha la desgrabación, vamos a poder utilizar y aplicar las categorías que aprendamos, ¿no? de la materia, y pensar esto, bueno, en función de los contenidos teóricos que vimos, cómo podemos entender esto que estamos categorizando. Van a ver que los contenidos, entonces, dice observación de una sesión de interacción entre un niño de 19, 23 y 27 meses y un adulto. ¿Se acuerdan? Era un niño con un adulto. Y ahí tienen desgrabación, categorización y análisis de datos, que es lo que estuvimos hablando recién. Van a ver que la siguiente diapositiva recuerda la realización de la videograbación, y les pongo en amarillo la autorización escrita, y para que ustedes recuerden que estaba también dentro de las consignas del trabajo práctico del Word. Y la autorización escrita la tienen a continuación,
es lo que también se puede considerar o denominar consentimiento informado. Esto es, ustedes le cuentan a los padres qué es lo que van a hacer, ¿sí? O sea que ustedes van a grabar esta sesión de juego, de interacción, mejor dicho, entre este adulto y este niño. Este adulto podría ser un cuidador, también una abuela, un tío, ¿recuerdan? Y entonces ustedes lo que hacían era darles, contándoles que iban a hacer esta videograbación, desgrabación, análisis de cómo se desarrollan el gesto y el habla en el niño. Contando esto, bueno, le solicitan el permiso, ¿bien? Entonces ahí tienen el modelo de la autorización escrita que ya tendría que estar firmada y demás, pero bueno, se los recuerdo a modo de que no olviden de que esto tiene que estar dentro del trabajo práctico, que debe estar añadido en los anexos del desarrollo de este trabajo, ¿bien? Si continúan revisando el instructivo, van a encontrar que dice en el punto 2, la observación será puntualmente desgrabada en cada una de las intervenciones comunicativas, verbales, gestuales o de otro tipo. Esto es interesante y les marco en color rojo para que tengan en cuenta. Punto 1, que esté puntualmente desgrabada. Esto es que sea de manera meticulosa. Y de manera meticulosa incluye describir, por ejemplo, en qué contexto están, qué juguete tienen en la mano, podría ser si hace una mueca, una sonrisa, si se toca el pelo, tanto el niño como la madre. Si bien las categorías se van a aplicar sobre el niño, es interesante poder considerar también lo que hace la madre para entender esta díada. En torno a lo que es lo comunicativo, ¿bien? Tenemos lo que se llaman, van a ver en rojo, intervenciones comunicativas. Y acá es donde yo les sugiero que para el momento de la desgrabación tengan en cuenta este punto. Una intervención comunicativa es cuando ustedes registran que en el video ese niño tiene la intención de comunicar al otro algo, sea referente a un objeto, sea referente a sí mismo, a ese partener adulto, ¿sí? A ese compañero adulto que está ahí con el que... Entonces, si tiene esa intención de comunicar, se computa, se desgraba. Si no, no sería una información relevante. Supongamos que veamos que el niño está jugando simplemente con el objeto y le está dedicando toda su atención a ese objeto y no lo está haciendo para ese alguien que lo acompaña, entonces no se considera. Por eso hablamos de intervenciones comunicativas. Puede pasar que esa intervención comunicativa la inicie el niño, pero también puede ser que la inicie el compañero, es decir, el adulto que esté acompañándolo en el video. Entonces, y que esto elicite o promueva una respuesta en ese niño. Entonces ahí estamos hablando de esa comunicación y también se considera y se computa. Vamos a poder fragmentar, si se quiere, en distintos momentos, distintas intervenciones comunicativas. Donde sea iniciada por el niño o por el adulto implica un feedback, es decir, un ida y vuelta. Uno dice una cosa y el otro le dice algo más. Y allí pueden haber distintos tipos de comunicación, que puede estar en un formato verbal, que puede estar en un formato gestual o incluso podríamos hablar de algo más comportamental. Todo lo que implique un acto comunicativo, es decir, tratar de hacer algo para ese alguien, ya sea desde lo gestual o decir alguna vocalización, porque por ahí no llegan a ser verbalizaciones, ¿sí? Y ustedes van a ver que ahí en rojo dice vocalizaciones, verbalizaciones imprecisas. ¿A qué se refiere con esto el instructivo? Bien, lo que está indicando con esto es cuando ustedes, por ejemplo, escuchan o ven, observan y escuchan en el video que el niño dice tutú. Entonces, fíjense que dice intentar reproducir la fonética de la manera más exacta posible. Esa es la recomendación del instructivo. Esto quiere decir que cuando ustedes hacen la desgrabación y ponen niño o el nombre del niño, 2 puntos, para contar qué es lo que dice, ponen tú. Como lo escuchan de manera fonética. Introducen ahí nomás una barra, por eso les pongo seguido con una barra,
y lo que ponen luego de la barra es lo que significa esa palabra. Entonces, por ejemplo, no sé, auto. Ahora, ¿cómo saben ustedes que tutú, que podría ser un balbuceo reduplicado, si recordamos un poco lo que se vio en Karmilov-Smith, cómo sabemos que eso realmente obra en términos de palabra y que tiene un sentido comunicativo, referencial, ahora y de significado, ¿no? Entonces es importante, y por eso viene la recomendación que ustedes ven más abajo, acudir a la familiaridad que los padres poseen en cuanto al vocabulario del niño. Esto es, que la mamá sabe cuando él dice tutú a qué se está refiriendo. Entonces, para ustedes lograr decodificar qué es lo que quiso decir cuando ustedes no comprenden con precisión esa verbalización o esa vocalización, entonces le preguntan a alguien del entorno cercano del niño qué es lo que quiso decir. Eso es interesante y es crucial. ¿Por qué? Porque justamente es quienes están en contacto habitual con el niño, informantes de primera magnitud, como dice ahí, van a ver, para poder darse cuenta de esto, ¿no? La morfología apunta hacia la forma y la funcionalidad en que estos esbozos, estas verbalizaciones, estas vocalizaciones o expresiones que son confusas podrían cobrar sentido para nosotros los que desgrabamos, ¿sí? Y comprender qué es lo que está queriendo decir. Entonces, una vez que tenemos todos los datos de desgrabación, esto es, desgrabada la media hora del video, lo que se va a hacer es generar categorías, que las vamos a ver más adelante. Luego de que cuente estos aspectos generales del trabajo, me voy a meter en los más específicos sobre, por ejemplo, cuáles son las categorías que existen para gestos, cuáles son las categorías que existen para verbalizaciones o vocalizaciones y cuáles son las categorías del tipo de combinaciones que podemos encontrarnos entre gestos y verbalizaciones o vocalizaciones. Entonces, cuando llegáramos, vayan siguiéndome la secuencia, ¿bien? Primero se grabó, después se desgraba lo grabado en un Word, donde ustedes van a ver ahora a continuación un video en el que yo les pongo como ejemplo para mostrarles lo que es una desgrabación o cómo se podría hacer con sugerencias. Y lo que se va a categorizar o se va a analizar va a estar concentrado no en la media hora que dura el video, sino en los 10 minutos centrales. Ahora bien, puede pasar que dentro de esos 10 minutos centrales no encuentren algo jugoso, justo pasó algo y no pudieron encontrar algo que ustedes digan, uy, es interesante. Por eso es importante que desgraben esa media hora, que revisen a nivel grupal esto que se encuentra en el video para ver si hay algún otro dato interesante que a ustedes les gustaría analizar. Y entonces cuentan o expresan esto, ¿no? Que no están dentro de los 10 minutos centrales del video, pero que lo que se va a realizar igual es un análisis de estos aspectos que parecen significativos y demás. Bien. Vamos con los ejemplos de desgrabación. Yo les puse una captura de pantalla de un Word con un ejemplo de una desgrabación de un trabajo práctico anterior, viejo. Fíjense que antes de ir contando qué dice la mamá y qué dice el niño, hay como una especie de mini intro en la que dice: en la escena participa Amanda de 1 año y 1 mes, su mamá, su hermana. Entonces lo que está contando acá es en qué contexto se está dando estas interacciones. Lo pone, digamos, en aviso a quien lee, al interlocutor, qué es lo que está ocurriendo en el video. Entonces van a ver que se cuenta dónde podría contarse un poco más de lo que aparece en este ejemplo, ¿no? Dónde están, qué hay en el ambiente, si hay
una caja con juguetes, podría contarse qué tipo de juguetes hay. En otros videos, por ejemplo, estaban jugando una niña con la masa y entonces estaban en la mesa, entonces se cuenta que están en el comedor, que hay una mesa, que la mamá y la niña están jugando ahí arriba de la mesa sentadas en la silla y que están jugando con un juego de masa y demás, por ejemplo. Entonces uno comenta quiénes están en la cena y que más o menos qué es lo que hay en ese contexto. Y entonces luego empieza a asignarle, van a ver ustedes, una A, en este caso era porque se llamaba Amanda la niña, pero pueden poner N de niña, eso queda a criterio de ustedes, de lo que ustedes gusten. Y por ejemplo si está, bueno, entonces la mamá, entonces M de mamá, A de Amanda o N de niño, y van contando, bueno, a ver, la mamá dice esto, la niña esto, la mamá esto, la niña esto, y cuentan las intervenciones contabilizando gestos, palabras y comportamientos, como ya lo dije anteriormente. Fíjense que ustedes van a tener acá en negrita 1, gesto expresivo. ¿Por qué? Porque esta desgrabación ya está categorizada. Pero como ahora estamos en la instancia de desgrabación, no se concentren en eso, sino en los tips que les estoy dando de H, bueno, a ver, hermana en este caso, bueno, las risas de la hermana. Entonces van a poder apreciar en la siguiente diapositiva que está la desgrabación, pero más ampliada para que ustedes puedan verla mejor. Y a continuación lo que voy a hacer es mostrarles un breve video de unos 7 segundos aproximadamente y les voy a mostrar cómo se desgrabarían esos 7 segundos para que ustedes tengan el ejemplo que los pueda ayudar, digamos, a realizar esa parte del trabajo. Fíjense que ahí les pongo de título desgrabación y que computo por minutos y segundos. 11 minutos, 20 segundos, la niña dice A y agarra de una bolsa de juguetes una banana de plástico. 11 minutos, 22 segundos, la niña tira la banana, luego agarra otro juguete y dice anana. Entonces, fíjense que está la barra, como yo les he indicado en otros momentos cuando les había comentado algo del instructivo, está la barra y dice lo que significa esa expresión verbal de la niña, banana. Y vemos que está ratificado ahí justamente por la significación que dice la madre a los 11 minutos 30 segundos, donde la madre dice banana, mientras la niña continúa agarrando objetos y jugando con ellos. Ahí tienen un ejemplo de grabación con las vocalizaciones, verbalizaciones de la niña y cómo se da esta matriz interactiva. Y fíjense cómo se desgraba. El A es A, como suena fonéticamente. Espero que este ejemplo, les haya ayudado a graficar lo que sería una desgrabación. Retomando la diapositiva que habíamos visto anteriormente, fíjense que dice que serán volcados los datos de la desgrabación en un modelo de base de datos. Eso está en blanco, ahí, en el fondo blanco en negro, en letras negras, tienen lo que les estoy leyendo. Entonces vamos a proceder a la siguiente diapositiva donde van a encontrar esa base de datos. Y fíjense que es una tabla de Excel que también se les fue proporcionada por la cátedra. Y si ustedes, ya que están cursando informática y en el segundo cuatrimestre ven Excel, está bueno para pensar una vinculación entre esta materia e informática. Y fíjense las solapas que están abajo, que tienen un 1, después hay otra solapa abajo que dice lectura sesión 1, otra solapa, valores, otra solapa, presentación de valores. Nosotros nos posicionamos en esta primer diapositiva en la primer solapa, solapa 1. Y van a encontrarse que dice gesto 1 en las columnas, gesto 2, verbalización 1, verbalización 2. Entonces ustedes lo que van a hacer es cargar, una vez que categoricen, fíjense que ahora lo que se estoy haciendo es mostrándole de manera muy general los procedimientos para el trabajo. No me voy a meter a explicar esta tabla en este momento, pero se las presento y más adelante vamos a ahondar cómo las van a rellenar. Pero ustedes con las clasificaciones de gesto puede pasar que se encuentren
encuentren que en una misma matriz interactiva, es decir, en una misma intervención comunicativa que se da entre ese niño y ese adulto, haya más de un gesto simultáneo y alguna verbalización acompañando. Entonces todo eso se considera como una combinación y se consignaría en el renglón 1, por ejemplo. Más adelante lo van a ver con más detalle. Fíjense en la siguiente diapositiva, vamos a tener lo que es la solapa presentación de valores. Estos son todas las posibilidades de valores que pueden tener según el gesto, según las verbalizaciones, según los tipos de combinaciones que pueden haber. Tienen las clasificaciones pointing, show, win. Ahora los vamos a ver más adelante. Con respecto a la siguiente solapa, la de valores, van a encontrarse estas clasificaciones que les mencioné. Y en la solapa que dice, y ahí les hice un círculo, lectura sesión 1, esto no tienen que tocarlo. Ustedes lo van a revisar después de que hayan rellenado solamente la solapa 1. O sea que ustedes solo tienen que trabajar sobre la solapa 1. La de valores y presentación de valores es para que ustedes recuerden cuáles son las clasificaciones existentes. Y la de lectura sesión 1 es la que les va a arrojar a ustedes los resultados. Es decir, cuánta cantidad de gestos hubieron y de qué tipo predominaron. Y eso a ustedes les va a ayudar para redactar la parte de resultados de su trabajo. Los datos se van a analizar entonces en términos de cantidades y promedios, que ahí se los puse en rojo en la diapositiva. Entonces, cantidades y promedios de gestos y vocalizaciones. Cantidades, obvio que va a apelar a cuántos gestos hay en total y cuántos gestos hay de tal tipo. No sé, pointing, por ejemplo, que es una clasificación de gestos, cuántos pointing hay sobre el total de gestos, y ahí va a aparecerles lo que se llama el promedio. Bien, entonces, fíjense que los datos que se relevan son porcentuales de gestos y tipos de gestos, que es lo que estoy diciendo, lo mismo con las vocalizaciones o verbalizaciones y qué tipos predominan. Los porcentajes, por ejemplo, en cuanto a qué composiciones hay, cuánto hay de combinaciones de gestos y palabras o de palabras con palabras en los niños. Y cuáles son las funciones comunicativas que están presentes también, cuáles están presentes y cuáles predominan de las presentes. Fíjense en el siguiente recuadro, siguiente diapositiva, los resultados del análisis de datos se van a evaluar conforme a los contenidos teóricos de adquisición de lenguaje. Esto es, uno puede valerse de la bibliografía de la unidad 3 de adquisición de lenguaje, ¿sí?, para poder analizar lo que uno encuentre en este video. Es decir, ¿qué podríamos notar? Y acá les puse unos tips. Recursos comunicativos que tenga el niño. ¿Cuáles son los recursos que tiene? ¿Se acuerdan que en Karmilov-Smith habíamos visto que hay como una especie de, si se quiere, secuencia en la cual se espera que en el proceso de desarrollo comunicativo del niño se dé, por ejemplo, la vocalización o el balbuceo, y entonces un balbuceo reduplicado o la leo, y a partir de esto podríamos establecer una curva de desarrollo prototípica para los niños, pero también hay diferencias individuales. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir en relación a este niño que se está observando? Qué combinaciones de gestos y palabras, que es un poco lo que indican los datos, cuáles son las estructuras gramaticales que parece conocer, y entre paréntesis dice comprensión. Esto es lo que comprende. Incluso hasta podría vincularse con el concepto de Karmilov-Smith de léxico receptivo. Entonces es lo que parece que puede comprender, ¿no? Y por el otro lado, lo que llega a producir el niño. Se podrían hacer ciertas hipótesis a partir de lo que se observa, ¿sí? ¿Y qué funciones del lenguaje se van a evidenciar? Que las vamos a ver más adelante, cuáles son específicamente estas funciones.
En la siguiente diapositiva lo que hice fue mostrarles una captura de pantalla del cronograma que venimos trabajando en la materia. Recuerden siempre revisar los cronogramas, los programas, para ver cómo es el temario y siempre estar organizados. Y entonces, como yo les había dicho, van a valerse para el análisis. Fíjense que tienen en color celeste donde dice adquisición del lenguaje y el desarrollo de la comunicación en la infancia temprana. Es clave, por ejemplo, ese eje para el análisis del trabajo. Y ahí tienen el apunte de cátedra de Rodríguez, Karmilov Smith, capítulo 4 y 5, y lo que se están viendo en estas clases de Chomsky y López Ornat, esta discusión de dos posiciones diferentes en torno a lo que es la adquisición del lenguaje. Y también de Rodríguez, el hermano menor de la palabra. Estos son los textos que ustedes van a necesitar para poder llegar a revisar este análisis del video. Puntualmente, y yo creo que esencialmente el apunte de cátedra para categorizar es importante, y lo que vimos en Karmilov Smith también sumamente importante. Siguiente diapositiva dice presentación por escrito. Esto es los aspectos más formales de este trabajo práctico. Ustedes van a tener que hacer 2 presentaciones por escrito. Una carpeta que va a incluir la desgrabación, la categorización, el análisis, el informe, y sumado a un CD o un DVD que incluye la videograbación. Y esto tiene que estar duplicado, por eso 2 presentaciones por escrito, dice. Una va a quedar en la universidad y otra va a quedar para la cátedra de semiología. ¿Cómo entonces se va a evaluar el trabajo? Es importante tener en cuenta esto porque son los ejes que a ustedes les permiten la aprobación o no del trabajo práctico. Miren que el protocolo de evaluación, ahí tienen valores, 0, 1, 2, 3. 0 es que no se registra lo que se va a evaluar. Ya van a ver a continuación que hay unas tablas donde se analizan aspectos formales y de contenido por otro lado. Ya vamos a ver bien eso. Entonces los criterios son 0 si no aparece este indicador que se busca, un 1 si es regular la presencia de ese indicador, 2 si es buena y 3 muy buena. Fíjense, ahí está el cuadro, entonces, evaluación de formato del trabajo. Y miren lo que se considera como aspectos de formato: que tenga una carátula, que tenga introducción, que tenga desarrollo, que hayan conclusiones, que esté la bibliografía, que esté hecho con normas APA y que se esté indicando en qué asignatura estaba utilizada, de dónde se extrae la bibliografía utilizada, que esté relacionada con la asignatura que tenemos, que es semiología y comunicación humana. Ven que dice 0, 1, 2, 3, que son los criterios de valores que vimos anteriormente. Entonces, de 0 a no aparece indicador, a 3 que está de manera muy buena hecha el criterio. La carátula no tiene que tener ningún borde, ningún sombreado, ninguno de los prediseños de Word. Vieron que hay en Word diseños de portadas, nada de eso, sino que fíjense lo que tiene que cumplir: utilizar el escudo de la universidad y la información que lleva. Ahí les pongo universidad, carrera, materia, nombre y apellido del profesor a cargo de la materia, título del trabajo, que por si no lo recuerdan, ya lo había nombrado cuando presenté esta videotutoría, pero bueno, lo recuerdo: habilidades semióticas de gesto y habla en la infancia temprana. Luego el nombre y apellido de estudiantes, año de cursada, sede y turno. Siguiente diapositiva, van a encontrar que dice qué tipo de letra tienen que utilizar. Letra Times New Roman. Podrían usar un Arial también, pero bueno, yo sugiero Times New Roman, tamaño 12, el interlineado de 1.5, texto justificado, el párrafo primero línea con sangría y alineada a la izquierda, después de
la sangría y la sangría. Y el papel A4 usar las normas APA, que las normas APA pueden tranquilamente usar el Power que yo les había facilitado, y si no me pueden consultar y yo les facilito un manual con las normas APA. El título tiene que estar centrado en negrita, con mayúsculas iniciales y después minúscula. Y luego el párrafo va a comenzar debajo con una sangría de 5 espacios como un párrafo normal. Bien. Con respecto a lo que es la introducción. En la introducción lo que se suele consignar es la problemática a abordar en el trabajo práctico. Fíjense que les pongo, se orienta a realizar una presentación del tema y qué se va a hacer. Entonces a quien lea el trabajo de ustedes le están presentando el tema y les van a contar qué es lo que van a desarrollar. Por lo tanto, ustedes podrían en este apartado consignar o colocar cuál fue el objetivo del trabajo, que si ustedes recuerdan yo ya también se los mencioné, pero se los vuelvo a poner, que es observar, registrar y analizar el desarrollo de las habilidades comunicativas durante la infancia temprana. Y lo que van a hacer entonces es observar una sesión en la que interacciona un niño y cuentan cuántos meses tiene su niño y un adulto, y pueden contar quién es el adulto y en qué situación, más o menos en unas líneas generales en qué situación se da esta interacción entre ambos. Cuentan que van a desgravar, que van a categorizar y analizar los datos para proceder a interpretarlos. También, además de contar el objetivo, podría contarse la relevancia o la importancia o qué justifica que sea importante realizar este trabajo. Y yo les puse 2 sugerencias. Una es desde un punto de vista didáctico, donde a ustedes como estudiantes didácticamente esto los ayuda a los conceptos que ven, saber cómo aplicarlos. No que no quede solo en la teoría, sino que uno lo pueda llevar a la práctica. Y también podría aportar conocimiento acerca de el objetivo que se han propuesto. Entonces es aportar conocimiento, esto es una importancia teórica, una relevancia teórica, aporta conocimiento sobre el desarrollo de la gestualidad, las verbalizaciones en la primera infancia. Y también desde un aspecto práctico, por eso dice, y pensar prácticas promotoras del desarrollo o bien intervenciones como futuros psicólogos. Para esto los ayudaría realizar este trabajo y ustedes justifican por qué es pertinente realizar ese objetivo. El apartado que diga desarrollo, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, acá se los pongo. La desgrabación, la categorización, o sea, esta desgrabación categorizada, y luego van a colocar los resultados del Excel. No es necesario que copien toda la tabla del Excel de la solapa 1, sino más que nada los valores que arrojan, ¿sí?, el Excel, porque sobre eso es lo que vamos a querer trabajar. Yo les puse acá como preguntas que pueden hacerse ustedes para consignar en el desarrollo y que los puede ayudar a armar el cuerpo. ¿Qué predominan más, gestos o verbalizaciones? ¿Qué gestos predominan? ¿Qué tipo de verbalizaciones predominan? Considerar esto en relación a los meses del niño. Podríamos decir también no solamente los meses, sino podríamos considerar si es niño o si es niña, si notamos alguna otra cuestión, pesquisamos algo en relación a lo observacional que no captó la cámara, cuando tratamos a los padres, algo que nos refirieron los padres, y eso también nos puede brindar datos y relacionarlo con lo que nos hayamos encontrado. Y posteriormente hacer una vinculación con los conceptos teóricos. Es decir, veo que en niño, predominan más la gestualidad, y entonces el niño tiene 19 meses, con lo cual, es más esperable en contrapartida de un niño de 27 meses. ¿Por qué? Porque en el periodo de desarrollo comunicativo que se encuentra, según lo que hay en bibliografía, puede haber más apoyatura en el gesto en una etapa más temprana y hay un estallido vocabulario hacia más adelante.
Entonces se esperaría encontrar que haya más verbalizaciones hacia los 27 meses y más apoyatura en la gestualidad quizás hacia los 19. Pero tengamos en cuenta que hay diferencias individuales y que todo esto nos enriquecería el análisis del trabajo. En el apartado de conclusiones, lo que van a tener que poner es más o menos conforme a lo que desarrollaron de manera general, si se quiere, una síntesis del análisis que realizaron en el desarrollo y cuentan esto, ¿no? De manera general, entonces, ¿qué es lo que detectan en el niño? Alguna cuestión jugosa, central, interesante y si esto es concordante con reflexionan, ¿no? Si es concordante con lo que se plantearon inicialmente, o sea, el objetivo, lo que pretendían. Incluso podría ser interesante considerar, por otra parte, en otro párrafo, dificultades que hayan tenido, recursos que hayan evidenciado en ustedes, que apelaría más a una autoobservación de ustedes como estudiantes y de su instancia de aprendizaje durante el desarrollo del trabajo, ¿sí? Esto lo sugiero más desde, como se los consigno ahí en la diapositiva, lo pienso más desde una instancia pedagógica. ¿Qué provecho les deja de manera reflexiva sobre el participar en este trabajo, haber hecho este trabajo? ¿Qué les deja, ¿no? Puntualmente eso. Fíjense que en la otra diapositiva dice evaluación de contenido, que es un poco lo que estuvimos viendo en el formato con ciertas cuestiones que se pueden tener en cuenta, que es si en la introducción se va a presentar el problema a desarrollar, ¿sí? Si se formula un problema preciso dentro del área elegida. Bueno, esto es dentro de lo que es la adquisición del lenguaje, particularmente el desarrollo de la gestualidad, las verbalizaciones, si logran desarrollar esto en la introducción. También si se justifica la elección del problema, que ya lo conté en el apartado de introducción. En el apartado del desarrollo, si están los gráficos ilustrativos del análisis de datos, que esto se puede hacer tranquilamente con el Excel. Ante dudas me pueden consultar cómo realizarlo. Y en las conclusiones, si se realiza la síntesis del análisis realizado. Hay criterios otros porque puede pasar de que ustedes hayan hecho algo más, además de lo que se les pidió. Y bueno, esto también puede ser un plus extra en la calificación. Recuerden que cuando les brindamos el instructivo, también había una ficha de datos preobservacionales. Estaba en un Word, obvio, en Word, y fíjense, datos del niño, nombre, edad, sexo, si va al jardín, hermanos, con quién convive, datos del padre, datos de la madre, fíjense, se pregunta escolaridad incluso. Si hay otros convivientes, consignar también esto, el tipo de vivienda a modo de apelar a el nivel socioeconómico de la familia como un dato descriptor y describir un poco la situación de observación, que esto es lo que ustedes registran que no aparece en el video, ¿no? Cómo era el ambiente, en qué momento del día se hizo, quién era el partener, o sea, el compañero con el que el niño realizó las interacciones. Y todos estos datos son interesantes, se les pide e incluso yo les sugiero, y van a ver que más adelante digo, bueno, esto en las siguientes diapositivas, ¿cómo se podrían analizar estos datos? Porque bueno, ustedes tienen los datos, pero ¿qué hacen con ellos? Recuerden que esta planilla tiene que estar también en los anexos del trabajo. ¿Cómo se podrían entonces analizar los datos extraídos anteriormente? Les pongo sugerencias. Y acá les pongo la foto del texto de Karmilov Smith hacia el lenguaje. Recuerden que en la cursada vimos capítulo 4 y capítulo 5. En lo referido al capítulo 4, por ejemplo, había un apartadito, un subtítulo, que comentaba sobre las influencias biológicas y ambientales en el desarrollo del vocabulario. Bueno, es interesante que estos datos nos pueden aportar para analizar lo que ella planteaba sobre otras investigaciones que ha citado y demás. Y dice, si bien
todos atraviesan más o menos las mismas etapas, puede variar la secuencia de que no sea similar en cuanto a los ritmos individuales. Es decir, pueden haber diferencias individuales en función de, por ejemplo, factores ambientales o biológicos. Recuerden cuáles eran. Una era, por ejemplo, conforme al género, es decir, si tenemos una niña o un niño, es probable que puedan haber diferencias por el género. Entonces, fíjense que en la diapositiva, que esto ya lo vimos, ya lo expliqué, así que no me voy a ahondar ni a centrar en esto, pero que las niñas tienden a producir lenguaje antes que los niños y que también son capaces de controlar su aparato articulador un poco antes. Esto podría explicar muchas de las cosas que ustedes puedan encontrarse en un video en función de si es niña o niño. Otra influencia puede ser la relación entre la inteligencia verbal materna y la producción infantil del lenguaje. Entonces esto es, también incluso lo pueden ver, en este caso se considera como un factor genético, que habíamos revisado las investigaciones y demás, pero recuerden que yo les dije que también podría haberse considerado desde un aspecto ambiental en los términos de, por ejemplo, padres profesionales que se dirigen de determinada manera hacia los niños, que estimulan, y entonces esto podría ser un indicador. Y fíjense que ustedes en los datos se les pide la escolaridad de los padres. Entonces, bueno, podríamos ver cómo se interacciona lo que ustedes registren con la escolaridad del padre y de la madre. Factores que afectan de manera indirecta, dice la siguiente diapositiva, bueno, el estatus socioeconómico. Recuerden que también uno pretende, digamos, con estos datos preobservacionales rastrear cuáles son, cuál es este estatus socioeconómico, si hay necesidades básicas satisfechas o no. Y fíjense que, bueno, acá en la diapositiva les recuerdo lo que un poco comenta Karmilov y cómo pueden influir el nivel de educación de los padres, que ya lo había dicho un poco anteriormente, la competencia social, qué conocimientos tienen del desarrollo del niño, ¿se acuerdan? Todo esto ya lo vimos, pero lo repaso para que ustedes lo tomen como un indicador de análisis sobre esa planillita. Las actitudes con respecto al ejercicio parental, ¿no? ¿Qué piensa cada padre, madre con respecto a cómo se debe ejercitar este rol materno, este rol paterno, el rol de cuidador? ¿Cómo influyen? Estaría dándonos cuenta todo esto de los contextos y su influencia en la adquisición del lenguaje. Otras influencias ambientales que por ahí no aparecen en el texto de Karmilov, pero que ustedes lo tienen ahí en sus datos preobservacionales a consignar, el ambiente, por ejemplo, o el momento del día. ¿Por qué? Porque es probable, y esto yo ya se los había explicado un poco cuando les refería acerca del trabajo, que no es lo mismo, qué sé yo, al mediodía, cuando el niño tal vez está más cerca de la comida, puede sentirse fastidioso tal vez porque quiere comer, porque está cansado, porque ya se levantó temprano y quiere dormirse una siesta, no sé, podrían influir muchísimos otros factores en el desempeño del niño y está bueno por ahí considerarlos para explicar lo que apareciesen en los videos, ¿no? No siempre todo esto es tan directo y de esta manera. Puede ser que sea el momento del día al mediodía, no sea así como lo estoy diciendo, pero considerar todas estas cuestiones nos pueden ayudar a poder contextualizar eso que hace el niño, ¿bien? Eso interactivo, si está fastidioso, si llora, si no, y demás. Yo les puse que hay influencias más directas en la diapositiva y les pongo en rojo. El lenguaje que experimenta el niño afecta el inicio y progreso de la producción de palabras. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Por eso lo han consignado. No me voy a ir más en profundidad porque esto ya lo vimos. Entonces vamos a avanzar con el código de observación. Para proceder a realizar lo que es la categorización, necesitamos antes que nada considerar algunas definiciones generales. El concepto de comunicación, de gesto, de vocalización, que pueden ver en esta diapositiva.
Cuando estamos hablando de comunicación, yo algo antes les he adelantado, estamos haciendo referencia a una conducta intencional, cíclica, individual y social. Ahora, cuando estamos haciendo referencia a conducta intencional, hay que tener en cuenta que son acciones que pueden ser tanto simples como complejas que va a desplegar, en este caso, el niño. Con respecto a lo que es el gesto, entonces, tengamos en cuenta entonces que la comunicación implica una conducta intencional y cíclica. En cuanto a lo que es el gesto, fíjense que les pongo la definición: variante del hecho comunicativo en que el enlace entre emisor y receptor implica un acto significativo, partiendo de la motilidad y llegando al canal visual. Entonces está jugando aquí lo motriz y el otro va a recepcionar a través del canal visual. En cambio, lo que va a pasar con la vocalización es de motilidad oral y va a llegar al canal auditivo. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con combinaciones, que un poco también les adelanté. Es una comunicación que involucra 2 o más unidades y estas pueden ser tanto de gestualidad o de vocalización. E incluye cualquier enlace entre 2 signos. Bien, esto es gesto-gesto, gesto-vocalización o vocalización con vocalización. Y van a ver que en la diapositiva siguiente lo que hago es ponerles un cuadro. Pueden observar que estas combinaciones pueden ser no compositivas, luego evolucionarían a composiciones para luego hablar de articulaciones que implicarían las reglas gramaticales. Esto no va a ocurrir en la filmación, no vamos a encontrarnos con esto en la filmación porque estamos hablando de niños pregramaticales. Entonces fíjense que estaríamos trabajando con las combinaciones que están inicialmente. Y si se fijan en la diapositiva siguiente, ya arrancamos con lo que serían las clasificaciones de gestos. Aquí tienen un panorama general. Es decir, podemos encontrarnos con gestos denotativos, gestos funcionales, gestos expresivos, arbitrarios y de tipo otros. Esto es, que cuando no pudiésemos considerar el gesto en ninguna de las otras categorías, estaríamos considerando la posibilidad de gestos otros. A su vez, estos gestos se subdividen, ¿sí?, en otros. Ya los vamos a ir viendo más en profundidad. Revisemos. Gestos, por ejemplo, denotativos, y si me acompañan en la siguiente diapositiva van a ver que dice gestos denotativos o referenciales, y estos gestos remiten a objetos o a eventos del mundo físico o mental. Esa es la definición de un gesto denotativo. Y a su vez pueden subdividirse, como dije anteriormente, en deícticos y representacionales. Los deícticos son los que remiten a un referente y los representacionales lo que hacen es comunicar sobre algún referente exterior, situación, pensamiento, un estado emocional, alguna alusión figurativa también. Dentro de lo que son los deícticos podríamos encontrarnos con 4 clasificaciones que son pointing, showing, reaching y request. Y ahora los vamos a ver uno por uno. Pointing. Y acá les pongo una imagen que lo que va a hacer es graficarles justamente cómo sería un pointing, cómo podríamos observarlos, y ahí tienen la definición al lado: dedo índice apuntando hacia el objeto o situación de referencia. Entonces el dedo índice apuntando. Hay formas que son más suaves, donde el índice por ahí apenas se encuentra destacado, y a veces suele haber una apertura franca de toda la mano con el índice ubicado en línea recta hacia el objeto. Sí, a modo como si fuera casi como una flecha, como si apuntar, ¿no?, hacia el objeto. En el caso del showing, es la mano abierta, como ven en la imagen y dice al lado, para mostrar algo. O puede ser la mano que pone de vista, por ejemplo, algún objeto, ¿sí? O sea, hace que se visualice ese objeto con la mano extendida. Ejemplo, también están estas variantes. Y ahí lo tienen en el ejemplo. ¿Vos tenés lengua? Le pregunta a Bruno.
¿Y qué hace Bruno, el niño? Saca la lengua dando a entender, acá está. Entonces también podría esto considerarse como un showing. Luego nos encontramos con el reaching. Ahora, en este caso, justamente el significado es alcanzando. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que ahí tienen en la imagen al niño tratando de alcanzar la pelota. Mano abierta en actitud activa de asir un objeto, es decir, de agarrar un objeto. Incluye también, hay un subtipo u otro tipo que se llama también grasping, y es la mano en acción repetida de apertura y cierre. Abre y cierra la mano hacia el objeto, ¿no? Tratando de asirse de este objeto. También lo pueden computar aquí. Y después tenemos el request, que es la palma abierta en actitud de petición. Y ahí tienen la imagen de la niña, de hecho de uno de los videos con los que hemos trabajado. Y la mamá tiene el celular en la mano y la niña está tratando de justamente pedirle el celular. Entonces, dentro de los gestos denotativos teníamos, como dije, los deícticos y los representacionales. Una vez ya dichos los deícticos, vamos al representacional, que ustedes van a encontrar en la imagen y la descripción. Dice amplitud de formas en relación con la creatividad y la idiosincrasia. Y parece que hay un niño que está como representando la fuerza o fortaleza. Entonces, aquel que comunique es este tipo de gestos sobre referentes exteriores, situaciones, pensamientos, emociones, y se hace desde una alusión figurativa, por eso está en cursiva ahí en la diapositiva. Entonces, ya sea en un todo o en alguna parte evocando alguna característica, ¿bien? Luego tenemos lo que son los gestos funcionales. Se entiende por estos gestos aquellos que son no denotativos y podríamos hablar de gestos de tipo afirmativos, negativos o conectivos. Esas son las tres posibilidades en las que se subdividen los gestos funcionales. Y ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo puede ser un gesto afirmativo o negativo. Y ahí les pongo en la imagen, van a ver que hay un niño como haciendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, o girando a la derecha y a la izquierda, si se quiere. Entonces es afirmativo, es cualquier gesto que se utilizase para constatar, ratificar o responder de manera asertiva a una pregunta, es decir, asentir. En cuanto a la negación, este tipo de gesto es una operación de tipo psicológico y carece de referente, por eso están fuera de la clasificación que habíamos visto antes, y sí están dentro de los funcionales, y se aplica justamente a un pensamiento, ¿no? Negar. Afirmar, negar, gestos que estén orientados a eso. Tienen el dedo ahí, que es cuando uno, por ejemplo, puede decir que no, asentir con la cabeza, negar con la cabeza, bien, y después también utilizar las manos. El gesto conectivo no se espera hallar durante este periodo porque generalmente suelen acompañar el discurso gramatical. Ahí van a ver que tienen como una foto que están como con las manos articulando como si fuera, no sé, representando, no sé, si se quisiera un paréntesis, separando una idea de otra. Es un gesto que conecta una idea con otra, por eso gesto conectivo. Por ejemplo, entonces fíjense que ahí abajo dice son gestos de continuidad o de separación que anudan dos ideas o planos o aspectos de lo enunciado, o bien marcan entre ellos diferencia, temporalidad, jerarquía. Estos gestos no se esperan encontrar en la desgrabación que ustedes están analizando. Además de los gestos denotativos y funcionales, tenemos lo que son los gestos expresivos. Estos gestos se caracterizan por brindar un tono emocional y que de alguna manera este tono emocional va a teñir de cómo entender esta expresión que se realice, y tiene como una coloratura, si se quiere, subjetiva. Van a ver qué dice. Se dividen enfático y el expresivo propiamente dicho. El enfático consiste, y ahí lo van a ver, que es como, por ejemplo, ahí golpear una mesa, ¿sí? El énfasis que se pone en ese
gesto consiste esencialmente en una fuerza que traduce el compromiso emocional del sujeto con el mensaje. Son gestos sin forma predeterminada que se emplean para acentuar, ¿ven?, la acentuación del elemento de la oralidad. Cuando se marca un contenido sin negarlo o afirmarlo, o cuando se gesticula más allá de negar o de afirmar, sino que se pretende acentuar, acá va a estar en juego el gesto enfático. El expresivo, por otro lado, tienen la foto de la niña, por ejemplo, su función va a oscilar entre aportar el tono de alguna expresión, ¿sí? Entonces, aporta un tono, aporta esta cuestión, si se quiere, y valga redundar, la expresividad. Gestos sin forma predeterminada que brindan a un contenido explícito supuesto una coloración emocional con la que debe interpretarse el acto comunicativo. Por otro lado, lo que son los gestos arbitrarios, a diferencia de todos los anteriores, en este caso responden este tipo de gestos a dictados socioculturales. Y acá tienen el ejemplo más claro del hola y chau y cómo puede ser ahí el saludo constituido como un gesto arbitrario. Y son propios de los socioculturales, están enmarcados. O sea, en una cultura puede significar una cosa y en otra otra cosa ese gesto, o haber un gesto en una cultura y en la otra no. Gestos otros es cualquier otra gesticulación que no esté prevista en las anteriores, que esto ya lo había comentado. Luego tenemos lo que son las clasificaciones de las vocalizaciones. Y aquí van a tener como 3 grandes taxonomías o clasificaciones, que son vocalizaciones propiamente dichas, después tenemos las ininteligibles y después las verbalizaciones. A saber, ahora ustedes van a encontrar que dice UFC, que significa unidad fonocomunicativa. Bueno, ¿a qué llamamos UFC? Toda unidad de la expresión oral intencionada, o sea que hay una expresión oral que tiene una intención y que no responde ni a una necesidad ni a una reacción natural. El ejemplo de reacción natural, no sé, tos, dice acá en el Power. Bueno, estas vocalizaciones que les dije que se dividían en las vocalizaciones propiamente dichas, ininteligibles y palabras, a su vez tienen subdivisiones, como pasaba con los gestos. Aquí tienen el cuadro y las vamos a ir viendo en profundidad, así que tienen la presentación del esquema del cuadro para que vean, pueden retomarlo después para tener esquematizadas estas clasificaciones. Vocalizaciones, vamos con las vocalizaciones propiamente dichas, la primera gran clasificación. Estas consisten en proferencias no verbales, son vocalizaciones de tipo, pueden ser interjecciones expresivas o vocalizaciones no léxicas. Las interjecciones expresivas son la de o, ¿bien? Y demás tipo de esos ejemplos que se van a encontrar bastante en los niños. El bueno, eso también aparece mucho. Solo se ha tomado en cuenta entonces aquellas emitidas, solo van a ser tomadas en cuenta las que sean emitidas para un otro. Acuérdense que tenga una intención comunicativa, que implica una situación compartida en un contexto entonces comunicativo. Por lo general no suelen aportar un contenido de significado exacto, ¿sí? Y lo que van a hacer es ocupar el lugar de futuras palabras. Es muy probable que, y esto lo hablo desde las hipótesis, predomine esto en un niño de 19 meses en contrapartida de un niño de 27, por ejemplo. Las vocalizaciones ininteligibles son aquellas emisiones en las que se trata de sonidos claros, o sea, detectamos que hay sílabas, que hay fonemas, pero lo que no estamos detectando es el significado. Aunque se ve y uno registra que tiene una intención, que uno la puede ir adivinando, permitiendo por ahí precisar para qué fines o cuál es la funcionalidad de esta expresión, pero que no se puede detectar el significado. Entonces se califican como ininteligibles. Las
Tercer gran clasificación, que son las palabras o verbalizaciones, están contenidas por una o más unidades fonocomunicativas léxicas, es decir, con significado. Entonces, la categoría de verbalización, tal y como es definida, abarca toda manifestación verbal sin cuidado de la extensión, o sea, la extensionalidad de la palabra. O sea, una palabra y una oración son igualmente verbalizaciones, ¿bien? Se computan así. Entonces, a los efectos de contabilizar, vamos a utilizar el término, usaremos palabra para hablar de una unidad fonocomunicativa verbal. Y no solamente incluye palabras, sino también protopalabras. Y aquí podrían estar en juego también interjecciones de palabras, o sea que son interjecciones impropias, pueden ser onomatopeyas, el wow, por ejemplo, o amalgamas. Entiéndase por amalgama, por ejemplo, un morfema que lo que va a hacer es acumular, aglutinar varios contenidos gramaticales distintos. Es decir, por ejemplo, la persona, el número, el tipo, el modo, y hace una mezcla. Eso podríamos referir con amalgama. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vamos a encontrarnos que entonces estas palabras se van a dividir van a ver que dice denotativas, funcionales, expresivas y palabras de tipo otras. Dentro de las denotativas tendríamos las deíticas y representacionales. Dentro de las funcionales están las conjunciones, adverbios de negación y afirmación. Dentro de las expresivas tendríamos palabras interrogativas o exclamativas. Las palabras otras incluyen entonces, amalgamas, artículos, interjecciones impropias, los casos dudosos también, en los que no se sabe si estaría entre una categoría y otra y como que el contexto no ayuda a poder resolver esta incógnita, entonces se considera como otra. En la siguiente diapositiva tenemos entonces las palabras denotativas. A ver, ¿cuáles serían las deícticas? Acá tienen pronombres personales, demostrativos, posesivos, adverbios de tiempo y lugar. Por ejemplo, allá, acá, mío, tuyo, de él. Bien, todo esto serían palabras deícticas. Dentro de las representacionales estarían los sustantivos propios, comunes, adjetivos, verbos, onomatopeyas, adverbios. Por ejemplo, adverbios de modo, ¿sí? Entonces podrían ser acá desde, mesa, silla, flaco, alto, áspero, las acciones, los verbos, ¿bien? Todo esto entraría dentro de las representacionales. Y a continuación pueden tener aquí un ejemplo de lo que sería en un video un tipo de adverbio de afirmación y negación. ¿Eso también querés que te abra? Y avanzando con las clasificaciones nos encontramos con las palabras expresivas. Estas son, pronombres interrogativos, exclamativos, interjecciones impropias. Ahí en el ejemplo de la diapositiva dice vaya, vale, hombre. Pero podría ser más acorde a lo que, por ejemplo, nosotros estamos más acostumbrados a decir, mira vos. O en lugar del vale, podría ser dale acá. O también podría decir listo, como también. Listo. O estas cuestiones que impliquen también un tenor expresivo, ¿bien? Los pronombres interrogativos. O también esto del ¿qué? ¿Cómo? Eso también podría estar en juego como palabras expresivas. Con respecto a lo que es la clasificación de palabras otros, van a ver que adentro, en color rosa, les pongo palabra dudosa, amalgama y palabra inespecífica. En la palabra dudosa se van a consignar aquellas unidades, dice aquí, que no pueden reconocerse exactamente el contenido, el significado, ¿bien? El léxico proferido, dice aquí. O sea, no se puede establecer una interpretación.
Por ejemplo, y ahí tienen entre paréntesis, dijo esto o ello. Y no sabemos si está queriendo decir esto o está queriendo decir perro. Entonces estamos en la duda de si quiso decir una cosa o la otra, y el contexto no nos ayuda a definir qué es lo que quiso realmente decir, qué significado tiene esa palabra. Entonces queda como dudosa, se consigna de esa manera. Las amalgamas, y aquí tienen otra definición otra vez de amalgama que antes ya le había referido: pegoteo de un par o más de voces que se emplean en bloque y nunca separadas, como si se las utilizara en calidad de una sola palabra aislada u orofrase. Entonces, un ejemplo, magua, ¿no? Entonces, parece ser una palabra, pero en realidad implica una amalgama porque, por ejemplo, podría estar diciendo mamá, dame agua. Y esa palabra estaría reemplazando a toda una frase. Eso implica una amalgama. En cuanto a lo que es la palabra inespecífica, aquellas unidades, dice aquí, a las cuales no puede adscribirse una clase determinada porque les podría corresponder más de una. Y ahí el ejemplo nos va a ayudar por ahí a despejar esto. Dice wow, ¿no? Entonces nosotros podemos tener la duda al hacer la desgrabación y el análisis, sobre todo el análisis y categorización, si en realidad está nombrando al perro o en realidad está representando cómo hace el perro. Entonces, si llegásemos a tener una duda así, se consignaría como palabra inespecífica. Con lo que vimos anteriormente ya estaríamos cerrando lo que son las clasificaciones de palabras, y a continuación vamos a tener las composiciones. Y esto se los había presentado en un esquema antes y ahora lo vemos en profundidad, y lo que nos vamos a encontrar es que hay distintas composiciones. Y esto alude a lo que son combinaciones de gestos con gestos, de palabras con gestos o de palabras con palabras. Entonces, fíjense que dice aquí en la diapositiva: las composiciones se consideran según la cantidad de sus constituyentes sígnicos y la modalidad. Esto es cuántos constituyen. Si hay un gesto constituyendo esta combinación, o hay dos gestos, o hay dos palabras, o hay una. Y entonces, acá tenemos los ejemplos. Puede ser un gesto más una unidad fonocomunicativa o palabra. Pueden ser dos gestos, dos unidades fonocomunicativas. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son los tipos de composiciones que nos podemos llegar a encontrar. Las clasificaciones están en rosa y dice a continuación: equivalentes, complementarias, suplementarias, expresivas, dudosas y de tipo otras. En las siguientes diapositivas vamos a ir desglosando y explicando una por una. Composiciones equivalentes. Recuerden que cuando vimos el esquema antes en el video, vimos que había distintos tipos de composiciones, que van de composiciones que, si se quiere, de palabras y gestos que están en la misma intervención comunicativa, pero que se dan juntas, pero no porque estén siguiendo una regla gramatical, si se quiere, que ese es cuando se da en un periodo del desarrollo más adelante. Y entonces hay que tener en cuenta que estas composiciones están yuxtapuestas, se dice. Es como un gesto superpuesto a una palabra. Sería esto. Entonces, composiciones equivalentes. Fíjense que dice: aquellas composiciones en que el gesto y la unidad fonocomunicativa refieren a lo mismo y aportan los mismos contenidos de significado. Fíjense que lo referencial y lo semántico va a estar jugando en estas composiciones para determinar si es equivalente, si es suplementaria o si es complementaria. Les digo por si les llega a presentar dudas, que suele ocurrir, que cuándo se clasifica como equivalente, cuándo como suplementaria y cuándo como complementaria. Entonces, son equivalentes, habla de algo que equivale, que es igual cuando refieren a lo mismo y significan lo mismo. El ejemplo es clarísimo. Decir esto, y recuerden que esta es una palabra denotativa, y subrayarlo con un pointing, que es un gesto denotativo. Entonces están indicando la misma realidad y lo hacen de la misma forma. En
cambio, fíjense en la siguiente diapositiva, la composición complementaria, en este caso las composiciones, a diferencia de las equivalentes, lo que va a pasar con las complementarias es que comparten referente, pero no comparten significado. Y el ejemplo está claro y tiene ahí una fotito. Miren que en la fotito la niña está señalando unos zapatos y la está mirando la mamá. Y acá en el ejemplo escrito les digo, el pointing dirigido hacia un zapato, y recuerden que el pointing es un gesto deíctico, el pointing dirigido hacia un zapato más el nombre de zapato no equivalen. ¿Por qué? Porque el primero está indicando un algo y el segundo es un apelativo que abarca la clase de objetos calzado. Bien, entonces no están compartiendo el mismo significado, pero sí comparten el mismo referente. El referente es el zapato, pero el gesto no es equivalente a el apelativo. Ustedes van a ver un ejemplo acá en un video de una composición complementaria que tiene una palabra, una unidad fonocomunicativa sumado a un gesto, un showing. Entonces el niño dice verde y le muestra el color verde en un objeto a su partener, a su compañera. Y ahí va el video. Verde, sí. Las composiciones suplementarias son aquellas composiciones en las que el gesto y la unidad fonocomunicativa no comparten ni referencias ni significados. Entonces, como les pongo acá en rosa resaltado, distintas referencias y distintos significados. El ejemplo es, por ejemplo, un pointing del zapato. Y se nombra o algún atributo u otro referente, por ejemplo, que señale el niño el zapato y diga mamá. Entonces directamente tampoco están compartiendo el referente a diferencia de lo que eran las anteriores, que son las complementarias. Entonces van a ver que ya implica mayor complejidad. Entonces está utilizando un deíctico y está con un sustantivo, ¿bien? Y lo que está diciendo entonces es, por ejemplo, podría estar diciendo el zapato de mamá. No lo sabemos, podríamos deducir esto, ¿no? Entonces apunta el zapato y no dice zapato, como en la complementaria. Apunta el zapato y dice mamá. En cuanto a la composición expresiva, son aquellas composiciones en que el gesto o la palabra lo que hacen es aportar un tenor más desde lo enfático, algún matiz, si se quiere se marca algún matiz. Entonces, por ejemplo, podría ser el nombre del juguete y un gesto expresivo, como por ejemplo de sorpresa de su hallazgo. Le pongo la foto de la niña como, bueno, sorprendida y que ve un juguete. Entonces el gesto es un gesto expresivo y, por ejemplo, diga, ay, no sé, calecita. Y tiene una gestualidad expresiva. O también podría ser dos UFC en la que, por ejemplo, una sea esto que les dije, como algo más, una interjección expresiva acompañada con el nombre del objeto. Ese sería otro ejemplo. Luego van a ver que tienen la clasificación dudosas y otras. Dudosas, fíjense, dice aquellas composiciones para las que no es posible decidir a cuál clase pertenece. Entonces consignan como dudosa aquella composición que tienen dudas. Por ejemplo, si tuvieran dudas entre si es suplementaria o expresiva y no se puede resolver, qué sé yo, suplementaria y complementaria mejor, porque es más posible que puedan confundir algo así o que digan, bueno, puede ser justificado de esta manera o no, ¿bien? Entonces, si tienen dudas acerca de y no las pueden definir a partir de el contexto y demás, entonces lo que pueden hacer es consignarlas como dudosas. Y después otras que se deja reservado para aquellas composiciones que ustedes consideren que no están incluidas en ninguna de las otras categorías. Y pasamos a el último tipo de clasificaciones que tienen que realizar en este trabajo y que son de las funciones comunicativas. Y otra vez en rosa tienen las clasificaciones que hay dentro de las funciones comunicativas. Tienen funciones que son declarativas, informativas,
conativa, expresiva, fática, actitudinal, función eco, dudosa y otra. Nuevamente, con la misma lógica anterior, cada diapositiva está destinada a explicar una de estas clasificaciones de las funciones. Así que avanzamos. Por ejemplo, la función, ¿qué es una función comunicativa? Bueno, es el rol que cumple toda manifestación del niño pregramatical. Estamos analizando en los videos niños pregramaticales en situación de interactuar con un adulto. Bien, entonces, ¿qué rol cumple esa manifestación que hace el niño? ¿Qué función tiene esto que está manifestando el niño? En el caso de la función declarativa, lo que está haciendo el niño es nombrar o indicar. Se limita solamente a mencionarlo o a aludirlo. Lo que bajo ningún punto va a hacer es aportar información acerca del objeto, solo lo alude. En cambio, en lo que sería la función informativa, en lo que va a consistir este tipo de función es atribuir un predicado a un sujeto. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos de algunas cuestiones que se pueden encontrar de grabaciones que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, auto lindo, o pointing y se le suma un pointing del auto, ¿no? Y se dice rompó. Entonces, ¿qué está informando? Está informando que se rompió el auto o que el auto es lindo. Esa sería una función informativa. Luego sigue lo que es la función conativa, que ella requiere que la idea consiste en requerir al interlocutor algo de sí o del medio externo. Abarca todo: gesto, vocalización, en que se pida o se demande algo, una acción, una palabra, un objeto. El dame más el request, por ejemplo. Bien, entonces tanto ese gesto como esa verbalización tienen una función conativa. En cuanto a lo que es la función expresiva, corresponde la utilización emocional, ¿ven? La expresividad, otra vez el tono emocional, de los recursos comunicativos. Se trata pues de aquellas comunicaciones donde la emotividad destaca por sobre el mensaje. Bosch, malo, dice acá, ¿ven? Y ahí está la fonética y al lado lo que significa, ¿no? Y si por ejemplo esto lo dijera gritando y con un gesto enfático, claramente está jugando una función expresiva. La función fática consiste en el uso de expresiones gestuales o verbales que están destinadas a velar por el canal o abrirlo o mantenerlo. Esto es tratar de establecer una comunicación, mantener una comunicación, establecer la comunicación o interrumpirla. Entonces, en esta función el contenido importa menos que el participar del intercambio y cumplir con los turnos. Hablo yo y escucha el otro, después yo escucho y el otro habla, ¿no? Entonces cumplir con los turnos conforme a la convención empática de estar con el otro. Entonces abarca cualquier intercambio en el que el contenido del mensaje no sea lo fundamental, sino mantener el marco de la interacción. Qué sé yo, acá tienen un ejemplo más pensado con adultos igual. Buenos días, señor, ¿qué tal el trabajo? Donde la pregunta es una cortesía. O ¿cómo está el día? Esa es la clásica también, que se utiliza mucho. En cuanto a lo que es la función actitudinal, consiste en la marcación subjetiva de una postura frente a un contenido, ya sea para asentir o declinar propuestas, sugerencias, órdenes. Entonces lo que va a hacer el sujeto es ubicarse de cierta forma ante un hecho, o ante algo que se le solicita. Vení ya mismo, no. En lo actitudinal puede ser también incluso esto desde la expresión gestual o verbal, ¿bien? Luego, en lo que sería la función eco, consiste en verbalizaciones que el niño repite de su interlocutor y que aparentemente no le encontrásemos ninguna utilidad. Solo repite lo dicho por otro. Luego tenemos el espacio también, en la siguiente diapositiva, para las funciones dudosa y funciones otra. La dudosa, con la misma lógica anterior de la clasificación anterior que hemos referido cuando hablamos de dudosas, es cuando
hay casos de emisiones comunicativas que es muy dificultoso poder decidir qué tipo de función está jugando, o pensamos que puede estar entre una y la otra, entonces se ubica aquí. Y función es otra, abarca los casos de emisión de gesto de palabra intencionados que no pueden computarse en ninguna de las demás categorías. O sea, no es que tengamos dudas entre qué categoría y qué categoría entraría, sino simplemente que no consideremos que esté incluido en las anteriores categorías. Y después van a ver que tienen otros recursos comunicativos, y aquí tienen en rosa 3 tipos de recursos comunicativos: la expresión corporal, la expresión facial y la acción comunicativa. Se entiende por expresión corporal la conducta corporal no gestual, que va a estar acompañando por ahí alguna emoción o alguna idea. Ahí les pongo la imagen de una niña, por ejemplo, que hace, no sé, está haciendo una expresión rítmica con su cuerpo. La expresión facial es una mueca que ustedes van a registrar en el rostro, que no obra como gesto, ¿bien? Que implica más un carácter espontáneo, que por ahí no se considere puntualmente comunicativa, pero sí semiótica, y que va a estar acompañando la emoción o la idea. Y en cuanto a lo que es la acción comunicativa, es una acción que va a estar obrando como gesto, porque en un punto está comunicando alguna idea, y no la podríamos taxonomizar en términos de las clasificaciones de gesto que utilizamos antes, pero sabemos que con su cuerpo y toda esta acción está orientada a comunicar algo. Bien, ustedes van a observar aquí que opté por filmar para poder ser más práctica al momento de que ustedes hagan el análisis. Bien, miren esto. Ustedes ya tendrían que tener entonces, con todo lo que expliqué hasta el momento, el Word, tendrían que tener la desgrabación ya terminada. Esto es, hecha la desgrabación, y fíjense que acá en negrita están las clasificaciones correspondientes a lo que se haya desgrabado. Por ejemplo, supongamos que hay una intervención comunicativa en la que uno clasifica que hay un gesto expresivo. ¿Cómo se pasa esto a la tablilla de Excel? Entonces, intervención 1, observamos gesto expresivo, minimizo. Y van a ver que en la tabla de Excel, fíjense que estoy usando la solapa 1. Recuerden que acá tenemos lectura sesión 1, valores, presentación de valores. Estos dos tenemos todas las categorías existentes para consultar. Aquí van a estar los resultados en la lectura de sección 1, y aquí es donde vamos a rellenar los casilleros. Entonces, en la intervención número 1, gesto 1, por ejemplo, lo primero que aparece es, acá tienen todas las categorías, gesto afirmativo. Entonces seleccionamos gesto afirmativo. Vuelvo al Word. Supongamos que en la intervención 2 tenemos una vocalización de tipo otras. Entonces voy al Excel, ¿sí? Intervención número 2, y no es gesto, es una verbalización. Entonces voy aquí, despliego, y el menú de opciones me dice todas las categorías que hay, fíjense. Entonces yo lo que tendría que hacer es buscar del tipo verbalizaciones otra. Entonces pongo, ¿ven? Vocalización de tipo otra. En este caso, supongamos, en una situación 3 que estuvimos desgrabando y clasificamos, vemos que está el gesto expresivo. Bien, entonces voy otra vez al gesto, busco gesto expresivo. Puede pasar que a medida que nosotros hagamos las desgrabaciones nos encontremos con alguna composición. Supongamos que nos encontramos alguna composición en la que aparece un gesto, no sé, por ejemplo, un gesto expresivo y está sumado a otro gesto, no sé, podríamos decir un pointing, por ejemplo, sumado a un gesto expresivo. Entonces aquí ya tendríamos una composición de dos gestos. Si tuviéramos, si está presente el gesto expresivo, el tipo de composición que va a estar jugando, fíjense las columnas, tipo de composición, no sé si se llega a observar bien, ¿no? Y este tipo de composición que tiene, por ejemplo, dos gestos, elijo dos gestos. De aquí voy y miro, por ejemplo, bueno, tienen las iniciales, por eso es importante que ustedes revisen los valores. Voy a la solapa valores, o a la solapa presentación de valores, para que ustedes revisen, por ejemplo, ven las abreviaciones que se usan
sumado para asignar a cada uno de lo que vuelquen en el Excel. Miren, entonces vuelvo. Tipo de combinación, entonces en cuanto a lo cuantitativo estamos diciendo que tiene 2 gestos. En cuanto al tipo de combinaciones desde lo cualitativo, ¿cuáles son? Bien, entonces si está predominando un gesto expresivo, es muy probable que la composición sea de qué tipo? Expresiva. CE sería composición expresiva. Bien, entonces así se rellena el Excel. Si es expresivo, entonces probablemente esté en juego, no sé, una función expresiva. Entonces voy y busco aquí función expresiva. Me elijo. Estas son para observaciones, comunicaciones y demás. Fíjense la lectura de la sesión, cómo van ya empezando a cambiar los valores, ¿ven? ¿Sí? Entonces aquí van teniendo valores parciales. Claramente cuando se termine de llenar, ustedes ya van a tener, por ejemplo, la totalidad de, 4 gestos. Y ya tienen con esto cómo podemos volcar la tablilla del Excel. Bien, entonces una vez que ustedes ya tienen desgrabado, categorizado, analizado con Excel, ustedes pueden hacer un reconto en un párrafo contando los resultados que se han obtenido en el Excel. Y esto vincularlo con pensando, bueno, esto es lo que les conté antes, ¿no? En el desarrollo del trabajo, lo pueden vincular con la teoría, lo pueden vincular con reflexiones que ustedes hacen en relación a, no sé, la edad del niño, alguna característica particular que hayan notado contextual, que les dé información y demás, que todo esto es lo que al inicio del video les dije sobre aspectos de contenido dentro del desarrollo y para las conclusiones, con lo cual ya creo que estaríamos listos para poder dar un cierre a la clase. De todas maneras saben que tienen mi contacto para consultarme ante cualquier duda, pero la idea sería trabajar de esta manera.